Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la segunda edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Un espacio que nos permite reunirnos para seguir aprendiendo, compartir conocimientos y, por supuesto, mejorar la atención que brindamos a cada paciente. Hoy tenemos el honor de contar con una ponencia sumamente relevante en el área de oncología. Se trata de un tema que, sin duda, representa un gran reto para todos. PET-CT en neoplasias de origen desconocido. El cáncer de origen primario desconocido es un tema que toca muy de cerca a todos los que trabajamos en la atención de pacientes con cáncer. Este tipo de cáncer representa entre el 3 y el 5% de todas las neoplasias malignas y es, de hecho, la cuarta causa más común de muerte relacionada con cáncer. Lo complicado de esto es que al no saberse de dónde proviene, la planificación del tratamiento se ve severamente limitada, lo que afecta la supervivencia de los pacientes, que a menudo no logran superar el año. Ahora bien, aquí es donde la tecnología entra en juego de manera crucial. Gracias a herramientas como el PET-CT, ahora existe la posibilidad de detectar el tumor primario con una tasa de éxito que varía entre el 22 y el 73%. Lo cual, aunque parezca un rango amplio, es un avance significativo para poder ofrecer tratamientos mucho más específicos y dirigidos. Esto no solo mejora el pronóstico, sino que también ayuda a reducir los tiempos de diagnóstico, evitar procedimientos invasivos innecesarios y disminuir los costos asociados. Este es un tema de suma importancia y qué mejor que escuchar a una experta que nos guiará en los detalles de esta herramienta. Es un honor presentar a la doctora Alicia Arely Bautista Tejeda, médica nuclear con alta especialidad en PET-CT por la Universidad Nacional Autónoma de México y certificada en medicina nuclear y en medicina nuclear oncológica, molecular y terapéutica. Además, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, la doctora Bautista Tejeda se desempeña como médica adscrita al Departamento de Medicina Nuclear del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y es médica nuclear en la Unidad de Imagen Molecular PET-CT de Salud Digna. Después de su ponencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que no duden en dejarnos sus comentarios en el chat en vivo. Ahora sí, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Alicia Arely Bautista Tejeda. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema utilidad del PET-CT en el cáncer de origen desconocido. El cáncer de origen desconocido, por sus siglas en inglés, se refiere al CUP. Este se va a referir al cáncer, carcinoma o neoplasia indiferenciada. Como definición es que son lesiones metastásicas confirmadas cuyo sitio primario no puede identificarse durante la evaluación estándar previa al tratamiento. Esta definición va a presentarse en las principales guías. Sin embargo, existen otros términos utilizados, como el término MUO, por sus siglas en inglés, que se refiere a la malignidad de origen primario indefinido. Este término lo creó la guía inglesa NICE, el cual se refiere a la enfermedad metastásica identificada sobre la base de un número limitado de pruebas sin un sitio primario obvio, antes de una investigación exhaustiva. Este término es muy similar al utilizado por otras guías, por ejemplo, el CUP provisional. Este término se refiere a que todavía se le tienen que realizar otras pruebas exhaustivas para el diagnóstico al paciente. Si ya se agotaron todas estas pruebas diagnósticas, el paciente ya va a tener un CUP confirmado. En cuanto a los datos epidemiológicos del CUP, se va a presentar en una edad promedio de diagnóstico entre los 60 a los 75 años. Principalmente se presenta en pacientes masculinos
y este tipo de tumores van a representar del 2 al 9% de todas las neoplasias. Los CUP se encuentran entre los 10 tumores más frecuentes diagnosticados en los países desarrollados. La Sociedad Americana del Cáncer estima que en Estados Unidos en el 2024 se diagnosticarán alrededor de 34.950 casos de cáncer de origen primario desconocido. Esto representa el 2% de todos los cánceres. La presentación que tienen este tipo de tumor va a ser muy heterogénea, ya que va a tener una presentación clínica variable. Se van a caracterizar por la diseminación temprana y tener una presentación agresiva y un patrón de diseminación poco predecible. En un estudio sueco se reportó que el 2.8% de los casos de primario oculto fueron familiares, es decir, que el papá y su hijo de primer grado se les diagnosticó cáncer de origen desconocido. Al momento del diagnóstico se ha reportado que en más del 50% de los casos van a presentar múltiples sitios afectados. Entre los sitios más frecuentes afectados van a ser el hígado, el pulmón, los huesos y los ganglios linfáticos. En el abordaje diagnóstico, las guías de la NCCN recomiendan, si hay una sospecha de una metástasis, iniciar la evaluación, y esto se refiere a hacer un análisis exhaustivo en la historia clínica y que el paciente refiera si ha tenido algún tipo de biopsia, si le han removido algún tipo de lesión, si una lesión apareció de manera espontánea y tuvo solución. También se les va a hacer una examinación física en donde va a ayudar al clínico a orientarlo y así él pueda pedir los estudios clínicos. Estos estudios clínicos también van a ir orientados dependiendo del sexo del paciente, de la edad del paciente y de la frecuencia que puedan tener estos pacientes de presentar algún tipo de tumor. En la evaluación inicial se va a recomendar realizar una tomografía tóraco-abdominopélvica contrastada, ya que se tiene un sitio para realizar una biopsia, se va a realizar el análisis histopatológico e inmunohistoquímico. Si se tiene la posibilidad, se va a hacer una secuenciación molecular. Sin embargo, no todos los países tienen acceso a esta secuenciación molecular. Ya que se realizó el reporte histopatológico, va a ser importante que se realice un diagnóstico y que ayude a orientar al clínico si es un tumor de células germinales, un sarcoma, un melanoma o alguna neoplasia epitelial. Esta guía de la NCCN se enfoca principalmente a las neoplasias epiteliales. Estas neoplasias se pueden clasificar en 5 subtipos. Principalmente va a ser el adenocarcinoma bien a moderadamente diferenciado, que representan hasta un 60%. En menor frecuencia va a ser el adenocarcinoma poco diferenciado en un 25%, y en menor frecuencia va a estar el carcinoma de células escamosas, el carcinoma poco diferenciado y los tumores neuroendocrinos, que cada uno representa el 5%. También va a existir otra clasificación de acuerdo a la guía europea en el cual va a dividir a los CUP en un pronóstico favorable o un pronóstico desfavorable. Principalmente los pronósticos favorables se van a caracterizar por CUPs que solo tienen un sitio de presentación o que son oligometastásicos, así como también a las mujeres que tienen algún tipo de adenopatía axilar o que las mujeres que tienen carcinomatosis peritoneal, así como también algún tipo de carcinoma de células escamosas que tienen como presentación una adenopatía cervical
Y otro tipo de subtipo favorable es pacientes que tienen algún tipo de lesión blástica asociada con elevación del antígeno prostático específico. Y ya si el paciente no cumple con ninguna de estas características, se le va a considerar como un subtipo desfavorable. Lamentablemente, el subtipo más frecuente va a ser el desfavorable, ya que se va a encontrar hasta en el 80% de los pacientes y el favorable solamente en el 20% de los pacientes. Ya que se hizo el análisis diagnóstico desde la historia clínica, la exploración física, los estudios laboratoriales, es importante hacer énfasis en el diagnóstico por imagen, ya que la tomografía computada y la resonancia magnética convencional van a permitir la detección de solo el 22 al 36% de los sitios primarios del síndrome de Coop. Y como las guías de la NCCN son lo que recomiendan en el abordaje inicial y dejan al PET-CT con FDG marcado con flúor 18 como alternativa en pacientes con contraindicación para la administración del medio de contraste. Pero vamos a iniciar con el tema mencionando qué es el PET. Por sus cifras en inglés va a ser tomografía de emisión de positrones. Este es un equipo que va a ser capaz de detectar los positrones emitidos, ya que se inyecta una vez el radiofármaco a través de la vía intravenosa. En el cuerpo va a buscar un electrón para aniquilarse y así liberar dos fotones. Cada uno va a tener una energía de 511 kiloelectronvolts y va a ser capaz de detectarse en los detectores del PET para así nosotros crear una imagen. El PET es un estudio para valorar la imagen funcional. En la actualidad, los estudios PET se complementan con equipos morfológicos, como es la tomografía y la resonancia magnética. Aquí tengo una imagen de lo que es el PET-CT que tenemos en la unidad de imagen molecular y vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el radiofármaco. El radiofármaco va a estar compuesto principalmente por el radionúclido, que es el que nos va a permitir valorar las imágenes, y un vector biológico que van a estar unidos por una molécula enlazadora. El vector biológico va a seguir un blanco biológico en la célula tumoral. Así, por decirlo así, el vector biológico va a marcar el caminito que debe utilizar el radiofármaco para nosotros valorar diferentes funciones. En la medicina nuclear tenemos diferentes tipos de radiofármacos, los utilizados en la medicina nuclear convencional, los utilizados para estudios PET-CT y los radiofármacos utilizados para dar terapia. Cada uno tiene un mecanismo de captación específico y es importante conocer qué es lo que se quiere valorar de cada función de la célula. Aquí en esta charla nos enfocaremos a dos de los radiofármacos más utilizados, que es el FDG marcado con flúor 18, también llamado 2-desoxi-2-18F fluoro de glucosa, y los análogos de somatostatina marcado con flúor 18. Voy a empezar por explicarles un poquito de lo que es el mecanismo de captación del FDG con flúor 18. El FDG es un análogo a la glucosa. Ambos van a ingresar a la célula a través de transportadores GLUT. Ya dentro de la célula, la glucosa y el FDG van a ser fosforilados para convertirse en glucosa 6-fosfato y FDG 6-fosfato. La gran diferencia de estas dos moléculas es que la glucosa va a continuar el metabolismo celular en la glucólisis y el FDG 6-fosfato ya no va a continuar con este
metabolismo y se va a quedar atrapado en la célula. Nosotros podemos visualizar sitios de captación normal en los estudios como la corteza cerebral, a nivel de orofaringe, anillo de Wald-Deyer, miocardio, hígado, vaso, así como eliminación a través de la vía urinaria. Es importante tener una preparación adecuada para los pacientes que se les va a realizar este tipo de estudio, ya que pueden interferir con la interpretación de la imagen. Se les pide un ayuno mínimo de 6 horas y máximo de 12 horas. Es recomendable no realizar ejercicio exhaustivo 48 horas previas al estudio y tener en consideración que se recomienda esperar ciertas semanas después de recibir algún tipo de tratamiento. En el caso de la radioterapia se recomienda 12 semanas, la quimioterapia 2 semanas, la cirugía 6 semanas y si recibieron algún tipo de factor estimulante de colonias, 4 semanas. Para nosotros poder realizar el estudio es necesario que el paciente cuente con niveles de glucosa sérica óptimos, que estos van a ir desde 70 a 150 miligramos sobre decilitros, ya que si presentan niveles superiores, esto van a alterar a la interpretación de la imagen. Es muy importante cuando se realiza la cita mencionarle a la persona que le está agendando la cita si se aplica algún tipo de insulina, ya que también esto puede modificar la interpretación del estudio. Ya entrando al tema, lo que es la utilidad del PET-CT en cáncer de origen desconocido, tenemos que las principales indicaciones que encontramos en las diferentes guías, la NICE y la ESMO principalmente refieren que se puede realizar el estudio PET-CT en pacientes con sospecha de cáncer de cabeza y cuello que tienen como presentación una adenopatía cervical. Sin embargo, la ESMO y la NSSN también refieren que se puede realizar en pacientes con sospecha que tienen únicamente un sitio único de lesión o cáncer oligometastásico. Esto con la finalidad de que puedan recibir tratamiento dirigido, ya sea mediante terapia o que se le pueda realizar algún tipo de cirugía, y es importante descartar que no tenga algún otro tipo de metástasis en otro sitio. En este artículo realizado en Israel tuvieron como objetivo evaluar la identificación del tumor primario mediante el PET-CT con FDG marcado con flor 18 según el subtipo histológico. Se realizó un análisis retrospectivo del 2012 al 2019 en donde se revisaron en la base de datos del hospital que a 33.679 pacientes se les realizó el estudio PET-CT con FDG marcado con flor 18, de los cuales solo 64 pacientes presentaron el término como desconocido primario y ya se enfocaron en analizar estos 64 pacientes. Como mencionaba, la frecuencia es principalmente en masculinos con un 56%, la mediana de edad es de 65 años. Ellos analizaron en un total de 145 lesiones que fueron habidas al FDG y el promedio de submax fue de 10.9. El sitio más frecuente que se encontró fue ganglios linfáticos, seguido por otros órganos. Aquí se incluyeron esófago, sistema urogenital, y dejando estos de fuera, pues el tercer más frecuente fue huesos e hígado. Aquí en estos pacientes se demostró que los carcinomas
pobremente diferenciados, fue la estirpe histológica más frecuente que ellos encontraron en un 22%, seguido del carcinoma de células escamosas, después el adenocarcinoma y por último el carcinoma neuroendocrino. Ellos demostraron que el PET detectó un primario hasta un 44%. En esta tabla podemos observar que ellos dividieron a los pacientes en los que sí se detectó un primario y en los que no se detectó un primario. En los que sí se detectó un primario, mostraron que el PET-CT tiene mayor utilidad en pacientes con adenocarcinoma y su rendimiento diagnóstico disminuye en pacientes con carcinoma de células pequeñas, así como también demostraron que el estudio PET-CT con 18 FDG cambia el manejo de los pacientes hasta en un 29%. Este otro artículo es más reciente, es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se analiza la utilidad del PET-CT dependiendo del sitio primario de metástasis. Este estudio se realizó una búsqueda en internet del 1 de enero 2005 al 14 de febrero del 2024, en donde se incluyeron ensayos controlados aleatorios y estudios de corte retrospectivos que describieran el valor diagnóstico del PET-CT con 18 FDG en CUP. Sin embargo, una de las características de este paciente es que cada estudio que se incluyó debería demostrar los datos de cada paciente. Ellos incluyeron 2.285 estudios, de los cuales 32 cumplieron los criterios de inclusión y se seleccionaron en un total de 1.865 pacientes. Aquí son los datos epidemiológicos que ellos mostraron, siendo el sitio más frecuente el hueso, seguido por el hígado y los ganglios linfáticos. En esta otra gráfica, ellos encontraron que el sitio metastásico del cerebro, en el PET tenía mejor rango de detección hasta un 0.74, seguido por el hígado y el hueso. Y el menor rango de detección lo encontraron en tumores de tejidos blandos con un rendimiento del 0.35%. Ya de manera agrupada, el rango de detección del tumor primario mediante el PET-CT con 18 FDG fue del 0.54. Vamos a comenzar con casos clínicos que hemos tenido nosotros en la experiencia de la unidad de imagen molecular. Este es el primer paciente, el primer caso que les traigo. Se trata de un masculino de 54 años, el cual refiere que comenzó con una adenopatía en el cuello derecho, en el cual se le realizó una biopsia y el reporte histopatológico arrojó carcinoma de células escamosas poco diferenciado con una inmunohistoquímica de CK5-6 positivo, proteína P40 positivo, proteína P16 positivo. Este paciente también se le realizó una tomografía en el cual no se encontró evidencia de actividad tumoral. En la imagen de la derecha podemos observar la biodistribución habitual del radiofármaco, sin embargo nos llama la atención la captación focal del radiofármaco en topografía de hemicuello derecho. Hay que recordar que las metástasis en ganglios cervicales, más del 85% pueden originarse de un tumor de cabeza y cuello. El carcinoma de células escamosas es más frecuente en los tumores de cabeza y cuello y los más frecuentes en
los tumores de cabeza y cuello de origen primario desconocido. El sitio más común va a ser la orofaringe, y de la orofaringe el sitio más frecuente se encuentra las amígdalas. Aquí en esta imagen, de las tres primeras imágenes de la izquierda, vamos a tener una imagen por tomografía en diferentes cortes, que va a ser el axial, coronal y sagital, con ventana para tejidos blandos, en donde vamos a ver que hay un incremento en el volumen de la amígdala derecha. Al fusionar la tomografía con el PET-CT, vamos a observar el incremento de la captación del radiofármaco en la amígdala palatina derecha en los diferentes cortes. Se ha reportado que una relación del submax entre las amígdalas superior a 1.6 es altamente sospechoso de carcinoma. En este paciente medimos los submax. El submax de amígdala palatina derecha corresponde al 17.91 y el submax de amígdala palatina izquierda corresponde al 7.01, lo cual nos da una relación del 2.55, lo cual es altamente sospechosa de carcinoma. Este es el segundo caso que les traigo. Esta es una paciente femenina de 72 años que refiere que comenzó con una bolita a nivel de cuello izquierdo, la cual se fue incrementando de tamaño, la cual es petra y no le duele. Se realizó un ultrasonido en el cual reportaron adenopatías sospechosas de cáncer, por lo cual se le realizó una biopsia y se le reportó adenocarcinoma poco diferenciado con una inmunohistoquímica de CK7 positivo, CKAE1 positivo, AE3 positivo, TRPS1 positivo y mamaglobina positiva. Ellos concluyeron como sitio probable del primario a nivel de mama. Se le realizó una mastografía, la cual reportó un BRAF2. Hallazgos que sugieren benignidad, no se encontró una lesión sospechosa. Actualmente, cuando la paciente se presentó a realizar el estudio PET, refería tos y odinofagia. Estas son las imágenes que tenemos de la paciente, en donde podemos observar incremento focal de la captación del radiofármaco a nivel de hemicuello izquierdo, a nivel de mediastino, así como en hemitórax izquierdo. Al realizar las imágenes ya de la tomografía y la fusión de la tomografía con el PET, vamos a observar que al nivel mediastinal se observan diferentes adenopatías con incremento del metabolismo en nivel paratraqueal inferior bilateral. Sin embargo, en los cortes que estamos observando de la glándula mamaria no se observa algún tipo de lesión que sospeche de cáncer. Al continuar bajando los cortes, podemos observar que las glándulas mamarias persisten sin visualizarse algún tipo de lesión. Sin embargo, a nivel del pulmón izquierdo se observa una lesión. Esta lesión en cortes en ventana para pulmón la podemos observar a nivel del segmento basal posterior del lóbulo inferior, la cual va a estar asociada a incremento del metabolismo de predominio periférico. Y este estudio se concluyó como posible primario de pulmón. A la paciente se sometió a una revisión de laminillas para confirmar el primario. Aquí en esta imagen podemos ver que el sitio más frecuente de tumores que vamos a encontrar, el primario,
por una gran diferencia va a ser a nivel de pulmón, y en segundo lugar se van a encontrar a nivel de colorectal, pero sí existe una gran diferencia en la frecuencia. En este estudio, en donde se realizó una revisión sistemática de la literatura para identificar el sitio primario en necropsias, se corroboró que el sitio más frecuente encontrado era a nivel de pulmón, seguido por páncreas, y lo cual se confirmó a través del perfil molecular, dejando como el sitio más común del cáncer de los CUPS el pulmón. Este es otro caso. Se trata de una paciente femenina de 58 años que refiere dolor abdominal un mes previo a la realización del estudio PET-CT. A ella se le realizó una tomografía la cual reporta conglomerado ganglionar mesentérico y adenopatías pélvicas. Como tal, no cumple los criterios que se mencionaron en un principio para clasificarlo como CUP. Sin embargo, ante la sospecha de ser una neoplasia linfoproliferativa, se le realizó el estudio PET-CT, en donde se encontraron múltiples zonas de captación del radiofármaco a nivel cervical y principalmente a nivel abdominal. Se le realizó una biopsia percutánea retroperitoneal, en donde se confirmó ya el diagnóstico de linfoma difuso de células B. Después de 6 ciclos de quimioterapia, se realizó un segundo PET, en el cual se demostró que ya existía disminución del tamaño, del número y del metabolismo de las lesiones. Aquí en los cortes de las imágenes de la izquierda podemos ver el PET inicial, en donde se ve el gran conglomerado ganglionar a nivel mesentérico, y cómo después de los 6 ciclos de quimioterapia se disminuye de manera significativa, y en el PET más reciente se puede ver tejido ganglionar irregular con incremento mínimo del metabolismo. Es importante recordar el papel que tiene el PET-CT en pacientes con linfoma, ya que nos puede ayudar a la estadificación para valorar si hay afectación a nivel supra o infradiafragmático, así como si también existe algún tipo de lesión a nivel de otros órganos, como sería el vaso, o a nivel de médula ósea, y también nos va a ayudar a valorar la respuesta al tratamiento. Esta es otra paciente de 53 años que 2 meses previo a la realización del PET comenzó con una lesión macular rojiza en región cervical izquierda, la cual se biopsió y se realizó un estudio histopatológico que reportó adenocarcinoma poco diferenciado. En la imagen de la derecha podemos observar múltiples sitios con incremento focal de la captación del radiofármaco. Al hacer la fusión de la tomografía y con el PET podemos observar que a nivel de óseo existen múltiples zonas con incremento focal que van desde la apófisis coracoides, en hueso ilíaco y en tibia derecha. Estas presentan incremento focal de la captación del radiofármaco sin evidenciar adecuadamente una lesión lítica o blástica, pero por el patrón que presenta la paciente de diseminación se concluye como patrón altamente sugestivo de metástasis a nivel óseo. Cabe recordar lo que hemos venido revisando en la presentación, que hasta en un 20 a un 50% de los pacientes del tumor primario, el tumor primario no es identificado en la examinación post-mortem. Aquí hay que retomar un estudio que les mencionaba previamente, en el cual ellos reportan que hasta un 33% de los pacientes fueron clasificados ya como CUPS confirmados, es decir, que ya se agotaron todas
todas las herramientas diagnósticas y no se encontró el sitio primario. Este otro estudio nos va a permitir evaluar la utilidad del PET-CT con 18FFDG en el cáncer de origen primario desconocido, principalmente el extracervical, y conocer la supervivencia general de estos pacientes. Este estudio se realizó en un hospital de Australia. Entre los registros médicos se encontraron los estudios del 2014 y 2020. Se encontraron a 147 pacientes. De estos pacientes, la edad media es muy similar a todos los estudios reportados, de 61 años, es más frecuente en masculinos, y sí coincide la histología. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente en los CUPS. Y el sitio de predominio para los sitios metastásicos fueron los ganglios linfáticos. Aquí, de acuerdo a la literatura, los pacientes presentaron un subtipo desfavorable hasta un 82% y se demostró historia familiar de cáncer hasta en un 30% de los pacientes. Ellos demostraron una utilidad diagnóstica con una sensibilidad del 60% y una especificidad del 34%. Su rango de detección fue del 41%. Ellos mencionan la importancia de determinar el sitio primario, ya que esto va a aumentar la sobrevida hasta 19 meses en comparación de los 8 meses de los pacientes en los que no se determinó el primario. Por eso ellos hacen énfasis en localizar el sitio primario utilizando las herramientas como el PET-CT con 18FFDG, la información clínica y los análisis genómicos que se le realizaron a los pacientes. Este es el otro radiofármaco que les voy a comentar. Este radiofármaco, su mecanismo de captación se basa principalmente en que los tumores neuroendocrinos van a sobreexpresar los receptores de somatostatina. Aquí este tipo de radiofármaco es un análogo de somatostatina y es conocido como la molécula ligando. Igual que les mencionaba de los radiofármacos, el radiofármaco va a estar conformado principalmente por un ligando y por un radionúclido. Aquí en este caso el que le va a enseñar la vía a seguir va a ser el ligando. Al igual que el PET-CT con FDG, vamos a tener una biodistribución característica dependiendo del tipo de radiofármaco. En estos pacientes su biodistribución normal va a ser la hipófisis, el hígado, el vaso, las glándulas adrenales, el proceso uncinado del páncreas y una eliminación por la vía renal. Los tumores neuroendocrinos se van a clasificar en bien diferenciados o pobremente diferenciados. Esto va a ser de acuerdo al Ki-67 y a la mitosis que presenten cada uno, y ya se le va a asignar si presentan características de bajo, intermedio o alto grado. Principalmente se recomienda a los pacientes que tienen un tumor neuroendocrino bien diferenciado realizar un estudio PET-CT con análogos de somatostatina. Cuando ya hay sospecha de una desdiferenciación o que ya tiene el diagnóstico de tumor neuroendocrino poco diferenciado, el radiofármaco que se va a hacer el ideal va a ser el estudio PET-CT con 18FFDG. Aquí les traigo un caso clínico de un paciente masculino de 57 años que tiene el antecedente de cáncer renal izquierdo 11 años previos a la realización del estudio PET-CT. Presenta dolor en la fosa ilíaca
izquierda, por lo cual se le realizó una tomografía contrastada y se le demostró una lesión a nivel de páncreas. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar un estudio con 18F-FDG, en donde se ve una biodistribución habitual sin zonas que nos llamen la atención o que sugieran algún tipo de sitio de neoplasia. En la segunda imagen que les presento, ya se va a observar un incremento de la captación del radiofármaco a nivel de mediastino y a nivel de páncreas. En la correlación morfofuncional, en estas imágenes de la izquierda vamos a observar la adenopatía en nivel paratraqueal inferior izquierdo con incremento leve del metabolismo glucolítico, y se va a ver a nivel de páncreas una lesión mal definida que no presenta realce, ya que se hizo en fase venosa. Hay que recordar que los tumores neuroendocrinos se van a caracterizar por presentar una amplia vascularización. Es por eso que los estudios con análogos de somatostatina se van a realizar en una fase arterial, y vamos a ver aquí en las imágenes de la derecha que se utilizó los análogos de somatostatina, en donde se observa incremento en la captación del radiofármaco muy importante a nivel de adenopatía mediastinal, y ya a nivel de páncreas se puede delimitar mejor la lesión a nivel de la cola asociada con incremento de la captación del radiofármaco. Este estudio se concluyó como altamente sugestivo de ser un tumor neuroendocrino a considerar el tumor primario a nivel de páncreas. Hay que recordar que los CUP representan del 2 al 9% de todos los tumores. Existe una gran heterogeneidad en los conceptos de las diferentes guías, y el PET-CT es una herramienta complementaria para el diagnóstico. Su mayor rendimiento se ha reportado a nivel de las metástasis cerebrales, y como ya les mencionaba, existen diferentes radiofármacos. Es importante conocer qué tipo de estirpe histológica se cuenta para nosotros poder elegir el radiofármaco. Muchísimas gracias a la doctora Bautista por esta información tan valiosa. Estoy segura que ustedes allá del otro lado de la pantalla están igual que yo, agradecidos por esta contribución. Así que, doctora, gracias. Vamos a pasar de lleno a la ronda de preguntas, y nos envían, doctora, los profesionales de la salud lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Cómo aborda los falsos positivos en los estudios PET-CT, especialmente en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas o infecciones? Es importante conocer la historia clínica del paciente. Como bien lo menciona, existen diferentes falsos positivos, pero es por eso que cuando llegan a realizarse un estudio a la unidad de imagen molecular, al paciente se le realiza una historia clínica en donde se hace un análisis exhaustivo para conocer algún tipo de enfermedad o algún tipo de infección que refieran, y principalmente eso nos ayuda mucho a nosotros cuando estamos evaluando un estudio PET-CT. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿cómo evalúa el impacto económico de la incorporación del PET-CT en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con metástasis de origen desconocido? Como lo mencionaba, las guías refieren que en el abordaje inicial se realice una tomografía tóraco-abdominopélvica contrastada. Sin embargo, nosotros ahorita en el PET-CT podemos realizar esta tomografía que va a ir desde vértex del cráneo hasta la mitad de los muslos, lo cual estaría ahorrando dinero al paciente y permitiría un examen más completo. Muchísimas gracias. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál es la recomendación en los casos que el PET-CT no identifica el tumor primario a pesar de una búsqueda exhaustiva?
Como lo mencioné, sí es un porcentaje un poquito elevado, hasta un 33% de los pacientes no se localiza el sitio primario. Sin embargo, ante la sospecha de un tumor primario y que ya se tiene una estirpe histológica, se inicia el tratamiento quimioterapéutico para los pacientes. Principalmente la literatura lo refiere a través de los platinos, pero dependiendo de la estirpe histológica es lo que va a orientar al clínico a iniciar la quimioterapia. Bien, doctora, muchísimas gracias. Es así como concluimos esta ronda de preguntas y respuestas. Gracias también a todos ustedes por sumarse y por enviarnos estos cuestionamientos para la doctora Bautista Tejeda. Y bien, antes de continuar, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que Salud Digna pone a disposición de todos los profesionales de la salud una serie de servicios exclusivos que pueden ser de gran ayuda en su práctica diaria. En primer lugar, les presentamos nuestro Centro de Atención al Médico, un canal de comunicación exclusivo para la comunidad médica donde podrán contactar a nuestros médicos y asesores para resolver dudas, presentar quejas y hacer sugerencias sobre nuestros servicios, tecnología y programas. Además, podrán solicitar un blog de órdenes médicas que ofrece un 10% de descuento en los estudios clínicos que sus pacientes se realicen en nuestras más de 220 clínicas. Para comunicarse, pueden contactarnos vía WhatsApp al 521-565-112-9713 o enviarnos un correo electrónico a coordinacion.medica@salud-digna.org. Y en segundo lugar, me gustaría retomar uno de los puntos más importantes de esta sesión. Con la medicina avanzando a pasos agigantados, cada vez surgen más técnicas de diagnóstico que traen alivio y esperanza a los pacientes de todo el mundo. Un ejemplo clave de ello es la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada, conocida como PET-CT, que la doctora Bautista Tejeda nos explicó con gran detalle durante esta ponencia. En Salud Digna somos conscientes de la importancia de estas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento oportuno, por lo que contamos con 2 unidades de imagen molecular PET-CT ubicadas en la Ciudad de México y Puebla. En estos centros especializados ofrecemos estudios de PET-CT, FDG y PSMA con la más alta calidad clínica, realizados por médicos especialistas en medicina nuclear. Si desean obtener más información sobre nuestra unidad de imagen molecular PET-CT, los invito a visitar nuestro sitio web en www.imagenmolecularpetct.com.mx o llamarnos al 55-5615-8264. Estamos aquí para ayudarles a ofrecer lo mejor a sus pacientes. Antes de finalizar, doctora, me gustaría pedirle un mensaje final, unas palabras para los profesionales de la salud que nos ven del otro lado de la pantalla. Hay que recordar que es importante conocer el mecanismo de captación de los radiofármacos, ya que nos va a ayudar a resolver las preguntas que ustedes tienen y así nos puedan mandar a los pacientes que tienen las indicaciones adecuadas y recordar que el PET-CT es una herramienta muy útil actualmente para la evaluación de pacientes oncológicos. Muchísimas gracias, doctora. A nombre de Salud Digna, valoramos mucho su tiempo y valoramos mucho el que se haya sumado a esta importante edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Y bien, a ustedes, ahora los invito a que me acompañen a ver el siguiente video. Conozca la unidad de biopsias, un centro especializado del sistema Salud Digna. Esta unidad está diseñada para ser su aliada durante su práctica médica diaria, con estudios y procedimientos especializados en intervención guiados por imagen a bajo costo. Como sabemos lo importante que es para usted obtener resultados precisos y rápidos en los estudios de sus pacientes, ahora contamos con una gama completa de estudios especializados como biopsia TrueCut de mama, biopsia BAF de tiroides, biopsia por estereotaxia, mastografía contrastada
y tomosíntesis. Además, todos nuestros procedimientos incluyen un resultado histopatológico con un tiempo de entrega de solo 5 días hábiles. Para garantizar la mejor atención para sus pacientes, nuestros estudios son realizados por médicos radiólogos certificados. Nuestra unidad de biopsias es un servicio exclusivo de la clínica Salud Digna Coyoacán. Conózcala. Espero que hayan disfrutado esta información. Y bueno, pues ahora sí, doctora Bautista Tejeda, muchísimas gracias. A nombre de Salud Digna queremos reconocerle, queremos agradecer el que se haya sumado a este seminario y hacer la entrega de esta constancia y este reconocimiento para dejar en claro cuán importante es para nosotros el tenerla aquí y bueno, aprender de usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bien, pues a ustedes también gracias por su tiempo. Quiero recordarles a todos los asistentes que pueden descargar su constancia de asistencia con valor curricular directamente desde esta plataforma y, por supuesto, invitarlos a la próxima edición de nuestro seminario médico virtual Salud Digna, que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo, donde hablaremos de las actualidades en la enfermedad renal diabética de la mano del doctor Aniel Rodríguez Marchante, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. Hasta entonces. Gracias, doctor.